Pepe Aguilar dijo el 16 de junio, frente a la cámara de Paola Rojas, que a sus 5 hijos los ama por igual. 5. Luego se rió, se corrigió, dijo perdón esposa, porque el quinto al que contaba era Gordo, su perro Pug. La frase completa fue: a mis hijos los adoro, a los 5 los amo. Sonó tierna, sonó a papá de familia grande y unida que cuenta cabezas con cariño. Y ahí mismo, en esa misma promoción, soltó la otra frase, la que de verdad importa. Dijo que el disco homenaje a su padre sale del corazón y no desde la estrategia. El problema es que la cuenta no le cuadra a nadie que esté mirando de cerca. Porque si los ama a todos igual, ¿por qué el disco que homenajea a don Antonio, el abuelo de todos, se grabó con 3 voces de su sangre directa y sin el hijo mayor? ¿Por qué Emiliano, el primogénito, el que llegó antes que Ángela y antes que Leonardo, quedó fuera del proyecto familiar más importante del año? ¿Por qué el mismo muchacho que supuestamente entra en ese amor parejo lleva semanas contando en entrevistas que con su papá no hay trato cercano desde hace años? ¿Y por qué, mientras el homenaje oficial seguía sin él, fue Emiliano quien terminó subiéndose a un caballo, vestido de charro, a cantarle a ese abuelo con una de sus canciones más emblemáticas por su propia cuenta? Quédate, porque en este video te voy a poner lado a lado la frase del amor a los 5 y la foto fija del disco donde están Pepe, Ángela, Leonardo, hasta el tío Antonio Aguilar Jr., y no está el hijo mayor, con fechas, con nombres y con quién está dentro y quién se quedó afuera del cuadro. Y antes de seguir, dime tú una cosa en los comentarios: ¿le crees a Pepe el amor parejo o a ti tampoco te cuadran las cuentas? Lo que tenemos sobre la mesa es esto: una declaración del 16 de junio de 2026, dicha en la Ciudad de México, en plena promoción de un disco que se llama Que Viva Antonio Aguilar y que salió el 28 de mayo bajo el sello Equinoccio Records, con 14 versiones de canciones del viejo, un apellido que presume de dinastía y un nombre que falta. Vamos a empezar por la frase, porque la frase es bonita y por eso funciona tan bien. Pepe estaba en modo promoción, relajado, simpático, contando que ama a su familia. Dijo lo de los 5, hizo la broma del perro, todo el mundo se rió. Si te quedas solo con ese pedacito, es un papá adorable presumiendo a su tribu. El detalle es que esa frase no se dijo en el vacío, se dijo vendiendo un disco. Y no cualquier disco, sino el homenaje al patriarca de la familia, a don Antonio Aguilar, el charro cantor, el hombre que construyó el apellido que hoy todos ellos usan como bandera. Un disco que se llama, literalmente, Que Viva Antonio Aguilar, un proyecto que por definición debería juntar a toda la sangre del viejo bajo un mismo techo, y en ese disco están Pepe, está Ángela, está Leonardo, está incluso Antonio Aguilar Jr., el hermano de Pepe, falta Emiliano. Detente un segundo en lo que eso significa. El homenaje al abuelo es el momento más simbólico que una dinastía como esta puede montar. Es la foto de los herederos cantándole al fundador. Es el acto donde se dice, sin decirlo: esta es la familia, estos somos, aquí estamos todos, y en esa foto, el hijo mayor de Pepe no aparece. El primer Aguilar de su generación se quedó fuera del cuadro. Mientras tanto, el papá sale a una entrevista a decir que ama a los 5 por igual, cuenta hasta al perro, pero el disco lo hizo con todos menos con uno. Ahí está la primera grieta entre lo que se dice y lo que se ve, y conviene ser justos con los datos porque este canal no se mueve por inventos. Pepe Aguilar tiene 4 hijos, Emiliano y Annelies, los 2 mayores, de su primer matrimonio con Carmen Treviño, y luego Ángela y Leonardo, con Annelies Álvarez, su esposa actual. 4 hijos de carne y hueso. El quinto de la frase era el Pug, era un chiste, y nadie aquí va a decir que Pepe no sabe contar a sus hijos, porque eso sería mentir y además sería tonto. La cuenta que no cuadra es otra. Es la cuenta del trato, la de un señor que proclama amor parejo en la televisión justo cuando el proyecto que homenajea a su propio padre salió sin uno de esos hijos. Y detente en cómo se construyó la frase, porque ahí está el detalle que en frío resulta revelador. Pepe estaba contando, enumerando a los que ama, y en esa enumeración cariñosa hubo espacio para llegar hasta 5. Hubo espacio para incluir al perro en la cuenta del amor familiar. Hubo espacio para el chiste, para el perdón esposa, para la risa. La cuenta se estiró con gusto hasta abarcar a Gordo el Pug. Y en esa misma cuenta, tan generosa que alcanzó para el perro,
No hubo un solo segundo para detenerse en el hijo, que justo en esos días era la ausencia más comentada de su disco. El contraste es casi cruel sin que nadie lo planee. Hay lugar en el corazón contable de Pepe para sumar a la mascota, y no lo hubo para nombrar, aunque fuera una vez, con su nombre, al primogénito que está afuera. La ternura del momento, vista así, tiene un filo, porque cuando alguien cuenta a los que quiere y mete al perro antes de aclarar la situación del hijo que falta, el orden de prioridades queda dibujado solo. Suma el escenario. Esto no se dijo en la intimidad de una sobremesa familiar, se dijo frente a Paola Rojas, en una entrevista, en plena campaña de promoción de un disco que necesita venderse. Pepe estaba en modo vendedor. Cada palabra en ese contexto cumple una función, y la función de "a mis hijos los adoro, a los 5 los amo" era proyectar una imagen de familia entrañable y unida que respalda el proyecto. Funcionó a medias, porque para el público que no conoce la historia, sí, quedó la postal tierna. Pero para el público que sí la conoce, y en México lo conoce medio país, la frase activó justo lo contrario de lo que pretendía. Activó la pregunta, activó la resta, activó el recuerdo del hijo que no está. Una frase pensada para cerrar el tema de la unidad terminó reabriéndolo de par en par. Y ahora viene el dato que termina de descuadrar todo, porque es de la propia boca de Pepe. Resulta que en el disco tampoco está Cristian Nodal, su yerno, el esposo de Ángela. Y a Pepe sí le preguntaron por esa ausencia, y Pepe sí la explicó, con lujo de detalle. Dijo que Nodal no entró, que se quedó para el disco que sigue, que sí quería participar, que de hecho le hicieron su pista y todo, y que varios artistas se quedaron fuera porque andaban sacando sus propios discos en ese momento. Hasta le mandó un guiño cariñoso, dijo que seguramente estará en el próximo. O sea que Pepe se tomó el tiempo de aclarar públicamente, con ternura y con argumentos, por qué su yerno no está en el homenaje al abuelo. Ahora dime tú, por su yerno se explayó, le hizo su pista, le guardó lugar para el siguiente, habló bonito, y por su hijo mayor, que también está ausente del mismo disco, no dijo absolutamente nada, ni una frase, ni un porqué, ni un guiño de que estará en el próximo. A Nodal, que entró a la familia hace 2 años, le dedica una explicación completa. A Emiliano, que lleva su sangre y su apellido desde 1992, lo deja en el silencio. Esa es la grieta de verdad. Lo que pesa no es la ausencia en sí. De todas las ausencias del disco, la de Emiliano resultó ser la única que nadie se molestó en explicar, y eso ya dibuja la grieta. Y la pregunta que se cae de madura es ¿por qué? Aquí hay que frenar y decir la verdad incómoda para todos, incluido este canal. Sobre la ausencia de Emiliano no hay un comunicado. No hay una declaración de Pepe diciendo lo invité y no quiso, ni diciendo decidí no incluirlo por tal razón, ni siquiera la cortesía de le hicimos su pista que sí tuvo con Nodal. Hay silencio. Y el silencio, en una familia que controla cada palabra que sale a la prensa, es en sí mismo un dato. Cuando una dinastía que vive de su imagen pública elige no decir nada sobre la ausencia más comentada de su disco más importante, esa decisión de callar también comunica. Comunica que el tema incomoda. Comunica que es más fácil dejar el hueco que explicarlo. Fíjate en el contraste de gestión. Pepe Aguilar es un hombre que cuida la postal de su familia con precisión de relojero. Maneja la imagen, los sellos, las decisiones de los proyectos, la narrativa de quién es quién dentro de la casa Aguilar. Él mismo contó que contactó personalmente a cada uno de los 14 intérpretes del disco para explicarles el concepto, a cada uno. A Karim León, a Banda El Recodo, a Banda MS, a Lucero, a Luis R. Conríquez, a Guadalupe Pineda, llamó uno por uno, hasta metió una versión de Vicente Fernández, que ya falleció, porque su esposa sugirió incluirlo y porque el viejo y don Vicente fueron amigos. Logró meter en el homenaje a un cantante muerto, y no logró o no quiso meter a su hijo vivo. Por eso suena tan raro cuando el mismo hombre dice que el disco sale del corazón y no desde la estrategia, porque si algo ha demostrado Pepe a lo largo de los años es que en su mundo casi nada ocurre sin estrategia. La carrera de sus hijos no es espontánea, la construcción de la dinastía no es casualidad. Un disco con 14 versiones, con un sello detrás, con cada intérprete llamado a mano, con focus track elegido y con campaña de promoción, es una pieza pensada hasta el último detalle, bien lejos de cualquier arrebato emocional improvisado. Decir que ahí no hubo estrategia, viniendo de él, es casi una provocación a la inteligencia de quien escucha.
Y aquí cierro el primer bloque con la pregunta que te va a perseguir el resto del video. Si de verdad el amor es parejo, si de verdad sale todo del corazón, ¿de dónde sale entonces el silencio sobre el único hijo que no está? Porque hubo explicación para el yerno y hubo llamada personal para 14 artistas de fuera, para el primogénito hubo nada. El que calla es ausencia, teniendo la boca tan suelta para todas las demás, normalmente es porque esa ausencia tiene historia. Y vaya que tiene historia. Para entender por qué la frase de Pepe le supo a hueco a tanta gente, hay que escuchar lo que el propio Emiliano viene diciendo. Y aquí pongo el rótulo de honestidad por delante, porque importa. Lo que Emiliano declaró no fue una respuesta a la frase del 16 de junio. Sus palabras son anteriores, de los primeros días de junio, en entrevistas como la que dio en el formato El minuto que cambió mi destino y en su paso por otros programas. O sea que cuando Pepe dijo lo de los 5, ya llevaba semanas circulando la versión del hijo sobre la distancia entre ellos. El papá habló de amor parejo encima de un terreno que el propio hijo ya había descrito como fracturado. Vamos al origen, porque sin el origen nada de esto se entiende. Emiliano nació en 1992. Es hijo de Pepe y de Carmen Treviño, una cantante mexicana que en los años 80 tuvo su propia carrera, grabó discos y luego se retiró de los escenarios. Según el propio Pepe, contado en entrevista con Patti Chapoy, la pareja se separó cuando Emiliano era muy pequeño y la mamá se fue con el niño a Tijuana. Pepe lo cuenta como un abandono, dijo que se quedó en la calle, dijo que su mamá se lo llevó y desde esa versión, él se pinta como el papá que sí quería y al que separaron de su hijo. Traté de buscarlo, dijo, pero era difícil que me lo prestaran. Viajaba de México a Tijuana para verlo. Esa es la versión de Pepe. Y hay otra versión, la de Emiliano, que cuenta lo mismo desde el otro lado del río. Emiliano creció en Tijuana, en la colonia Cacho, en casa de sus abuelos maternos. Su contacto con el papá, dice, ocurría sobre todo en vacaciones. Lo visitaba en el rancho El Soyate, en Zacatecas o en Los Ángeles. O sea que mientras Ángela y Leonardo crecían dentro de la casa Aguilar, respirando el negocio familiar todos los días, Emiliano crecía a varios cientos de kilómetros, viendo a su papá de visita en visita. La misma sangre, dos infancias completamente distintas, una adentro, otra de paso. Las cosas, según Emiliano, no mejoraron cuando se acercó. Contó que alrededor de los 18 años se mudó con Pepe y su nueva familia, y que adaptarse le resultó complicado. Y puso el dedo en una llaga concreta. Dijo que la llegada de Annelise Alcalá, la esposa actual de Pepe, la mamá de Ángela y Leonardo, cambió muchas cosas y no para bien, lo dijo sin rodeos. Reconoció que entiende que una persona siempre va a querer lo mejor para sus propios hijos, pero señaló que a él eso lo dejó a un lado. Esa frase, lo dejó a un lado, es la que resume todo. El hijo que ya venía de lejos, cuando por fin entra a la casa, siente que dentro de la casa también lo van haciendo a un lado. Hay que tratar esto con cuidado, porque es la versión de Emiliano. Es él quien describe el dolor, quien pone los años de distancia, quien señala a Annelise. La familia no lo ha confirmado ni desmentido punto por punto, pero hay cosas que sí son verificables y que no dependen de la palabra de nadie. Una, que Emiliano se enteró por internet de la boda de su hermana Ángela con Cristian Nodal, por internet, no por una llamada de la familia. Que un hijo se entere por una pantalla de que su hermana se casa dice mucho sobre dónde está parado ese hijo dentro del círculo familiar. 2. Que Emiliano contó que fue a buscar a su papá en varias ocasiones para hablar con él y que, según su relato, no lo recibió. 3. Que el Día del Padre no felicitó a Pepe, felicitó a su manager. Esos gestos no son sentimientos, son hechos públicos, y todos apuntan en la misma dirección. Y hay un cuarto dato que conviene poner sobre la mesa con cuidado, porque amplía el tamaño de la grieta. La fractura entre Pepe y Emiliano no se quedó en ellos dos, bajó una generación más. El propio Pepe lo dijo en entrevista hace tiempo. Reconoció que no conoce a las hijas de Emiliano, sus nietas. Las llamó por lo que son, sus nietas, y admitió que a una de ellas ni siquiera sabía que existía hasta que se enteró por terceros. Léelo otra vez. El hombre que ahora habla de amor a los 5 es el mismo que confesó no conocer a sus propias nietas, y esas niñas, hay que decirlo, también son sangre de don Antonio, son bisnietas del Charro de México. Son la generación que viene, la que en teoría debería heredar el apellido, las canciones, la tradición a caballo, y el patriarca actual de la dinastía
El que monta el homenaje al abuelo no las conoce. Aquí ya dejamos de hablar de un solo hijo fuera del disco. Hablamos de toda una rama del árbol Aguilar fuera del mapa familiar, niñas incluidas. El homenaje celebra la herencia que baja de don Antonio. Pero hay descendientes directos de don Antonio a los que el propio Pepe nunca ha visto la cara. Conviene hablar también de Carmen Treviño, porque sin ella la historia queda coja y porque Emiliano la puso en el centro. Carmen fue cantante en los años 80, tuvo su propia voz, sus propios discos, su propio camino en la música mexicana, y lo dejó. Según Emiliano, su mamá sacrificó su carrera para criarlo. Mientras Pepe construía su imperio, su dinastía, su apellido convertido en marca, del otro lado de la frontera había una mujer que había soltado su carrera para sacar adelante sola a un niño. Esa es la versión del hijo, y es una versión que conviene escuchar, porque explica de dónde sale la lealtad feroz de Emiliano hacia su madre y su rencor hacia los desprecios que dice haber visto. El muchacho creció viendo quién estuvo en el día a día y quién aparecía en vacaciones, y eso marca cómo se cuenta la propia historia y a quién se le perdona qué. Y mientras pasaba todo eso, ¿qué hacía la maquinaria de la dinastía? Seguía. Ángela se convertía en la estrella internacional de la familia. Leonardo construía su carrera de charro cantor con todo el respaldo. El apellido Aguilar se promovía como sinónimo de unidad, de tradición, de familia que canta junta. Y para esa narrativa de familia perfecta, un hijo mayor distanciado, rapero, criado lejos, que reclama públicamente, es una pieza que no encaja en la postal, es la arruga en la foto. Y las dinastías que viven de su imagen tienden a planchar las arrugas o a recortarlas del encuadre. Por eso conviene mirar de nuevo lo que Emiliano decidió ser, no siguió el molde. Mientras la familia apostaba por el regional mexicano, por el mariachi, por la banda, por el charro, Emiliano agarró el rap. Se metió a hacer su propia música de forma independiente junto a su grupo, lejos de la estructura Aguilar, lejos de los sellos del papá, lejos de la maquinaria que lanzó a sus medios hermanos. Construyó lo poco o lo mucho que tiene a pulso, según su versión, sin la palanca que cualquiera imaginaría que da ser hijo de Pepe Aguilar. Y aquí hay que detenerse en la asimetría, porque es el dato más duro y el menos discutible. Mira la carrera de Ángela. Debutó de niña, creció sobre los escenarios familiares, grabó con la maquinaria completa detrás, llegó a ser figura internacional, cantó en homenajes de otros íconos, encabezó campañas, vendió giras. Cada paso suyo tuvo respaldo, estructura, sello, equipo. Mira la de Leonardo, el charro cantor de la nueva generación, lanzado con todo el peso del apellido, presentado en las plazas, arropado por el padre, interpretando en el disco del abuelo la canción El Adolorido con el respaldo de la dinastía entera. Dos hijos que nacieron dentro de la autopista y la recorrieron con el papá manejando. Y luego mira a Emiliano, el mismo apellido, la misma sangre del mismo abuelo, y un camino que, según él cuenta, tuvo que abrirse a machetazos, en otro género, en otra ciudad, sin sello, sin equipo, sin la llamada personal que Pepe sí hizo a 14 desconocidos para su disco. El apellido Aguilar, para dos de los hijos, fue un trampolín. Para el tercero, según su relato, fue una puerta que se quedó entreabierta, y esa es la parte que más choca con la frase del amor parejo. Porque el amor parejo de un papá poderoso normalmente se nota en las oportunidades que reparte. Y las oportunidades de la dinastía, hasta donde se ve, llegaron parejas para dos de los cuatro. Y que quede claro que esto viene de lejos. Es un pleito con años y con rondas, no el tropiezo de una sola semana. En junio del año pasado, ante Patti Chapoy, Pepe ya había confirmado abiertamente el distanciamiento, ya había dicho que no tenía comunicación con Emiliano, ya había soltado lo de que no conoce a sus nietas. En agosto del año pasado la cosa se calentó otra vez, cuando Pepe habló de Carmen Treviño y la responsabilizó de haber dificultado su relación con el hijo. Y Emiliano no se quedó callado, respondió furioso en redes, acusó a su padre y a sus medios hermanos de excluirlo del núcleo familiar. Hubo también un episodio en una entrega de los premios Billboard donde Emiliano denunció haber pasado por momentos incómodos, por desaires. O sea que cuando llegamos a junio de 2026, a la frase de los 5, no estamos ante un tropiezo aislado, estamos ante el capítulo más reciente de una novela que lleva años publicándose por entregas. Round tras round, declaración del papá, respuesta del hijo, silencio, nuevo round, y en cada uno,
la postura de Pepe ha sido más o menos la misma. Yo no me alejé, su mamá se lo llevó, la puerta está abierta, lo quiero, palabras de apertura, y al lado, los hechos, que cuentan otra cosa, el disco sin él, las nietas sin conocer, el homenaje sin su nombre. Esa es la trampa de la frase del amor parejo cuando se dice encima de un historial así, porque una frase bonita soltada una vez podría ser un desliz. Pero la misma postura repetida durante años, siempre cálida en el discurso y siempre ausente en los hechos, ya no parece desliz, parece método. Parece la forma que encontró Pepe de quedar bien con el público sin tener que mover nada de fondo. Dices que amas a todos, dices que la puerta está abierta, dices que el corazón manda, y mientras tanto la puerta, en la práctica, sigue tan cerrada como siempre, porque el hijo sigue afuera del disco, afuera de la foto, afuera del mapa. Ahora vamos a la línea de tiempo, porque la cronología es la que delata y conviene tenerla clara para no confundir lo nuevo con lo viejo. El 28 de mayo sale el disco Que viva Antonio Aguilar, con toda la dinastía menos Emiliano. Ya en ese momento la ausencia se nota y se comenta. En los primeros días de junio, Emiliano aparece en entrevistas contando su versión de la distancia familiar. El 4 de junio, Pepe da más detalles del disco y explica, ahí sí, por qué Nodal no está. Y el 16 de junio, con todo eso ya sobre la mesa, ya circulando, ya siendo tema, Pepe se sienta frente a Paola Rojas y dice que ama a sus 5 hijos por igual y que el disco sale del corazón. La frase del amor parejo llega después de que el hijo mayor ya había dicho públicamente que con su padre no hay cercanía y después de que el propio Pepe ya había explicado la ausencia del yerno sin decir nada de la del hijo. Pepe no habló sin saber, habló de unidad sabiendo todo, sabiendo que su hijo había contado la fractura, sabiendo que la ausencia de Emiliano en el disco era tema, sabiendo que él mismo había explicado lo de Nodal y callado lo de Emiliano. Y aún con todo eso encima, eligió la palabra adoro, eligió la palabra amo, eligió contar a los 5 con todo y perro, en lugar de decir una sola frase concreta sobre el que no estaba. Y aquí entra el contraste que más incomoda. Pongamos enfrente a los dos Pepe. Está el Pepe de la entrevista, el del corazón, el que ama a todos por igual, el que hace bromas tiernas con el perro. Y está el Pepe de los hechos, el que armó el homenaje al abuelo con una alineación específica, llamó a 14 artistas de fuera uno por uno, le hizo la pista a su yerno, metió a su hermano y hasta a un cantante fallecido, y dejó a su primogénito fuera sin una palabra de explicación. Los dos Pepe conviven en las mismas semanas, casi en el mismo aliento. Uno habla, el otro decide. Y lo que uno dice no se sostiene con lo que el otro hizo. Si de verdad los ama a todos igual, ¿por qué el homenaje al abuelo se hizo sin uno de ellos? ¿Y por qué a ese fue al único que no le dedicó ni media explicación? Lánzame tu respuesta en los comentarios, porque esta es la pregunta que parte la sala en dos. Hay quien dice que Pepe está en su derecho de armar su disco como quiera, que un proyecto artístico no obliga a meter a toda la familia, que Emiliano hace rap y no encajaba en un disco ranchero, y que quizá ni quiso participar. Y hay quien dice que justamente por ser el homenaje al abuelo, por ser el momento más sagrado de la dinastía, dejar fuera al hijo mayor y encima no explicarlo, manda un mensaje que ninguna frase tierna en la tele puede borrar. Las dos posturas son defendibles, por eso el tema arde. Lo que sí podemos hacer es mirar lo que Emiliano hizo con su lado de la historia, porque mientras el homenaje oficial seguía su camino sin él, el hijo mayor no se quedó esperando una invitación que no llegó, agarró su propio caballo, y eso nos lleva al corazón de todo este asunto. Para entender el golpe que dio Emiliano, primero hay que entender quién fue don Antonio Aguilar, porque sin eso el gesto se queda en anécdota. Don Antonio nació en Villanueva, Zacatecas, en 1919. Le decían el Charro de México y también el Rey del Corrido. Grabó más de 150 discos. Llenó plazas de toros con su espectáculo a caballo, paseó la canción ranchera por todo el país y por medio mundo y convirtió el apellido Aguilar en sinónimo de México a galope. Entre sus éxitos más conocidos están Caballo Prieto Azabache, Lamberto Quintero y uno que conviene que te grabes para lo que sigue, Un puño de tierra. Esa canción es del repertorio del abuelo, es marca registrada de don Antonio, apúntala y entiende lo que significa homenajear a un hombre así. Don Antonio fue mucho más que un cantante con muchos discos, fue una institución. Hizo cine, protagonizó decenas de películas, paseó por el país un espectáculo ecuestre con caballos y charrería que llenaba plazas de toros completas.
Convirtió la figura del charro en un símbolo nacional y puso el apellido Aguilar en el centro de la identidad ranchera mexicana. Cuando murió, dejó un legado que vale oro en lo simbólico y en lo material. Y ese legado es justo lo que un disco como Que Viva Antonio Aguilar viene a reclamar. Hacer ese homenaje es pararse frente a México y decir, nosotros somos los herederos de esto, esta sangre es la que sigue cantando lo del charro de México, es una declaración de linaje, una foto oficial de quién tiene derecho a portar la herencia del viejo. Por eso la ausencia de Emiliano en ese disco pesa mucho más que un detalle de producción, es simbólica hasta la médula, porque la herencia de don Antonio, por sangre, también le toca a Emiliano. Él también es nieto directo, él también lleva ese apellido en el acta de nacimiento. Dejarlo fuera del homenaje al abuelo es, en la práctica, dibujar la línea de quién entra en la familia oficial de los Aguilar y quién se queda en el margen, y esa línea la dibujó alguien, no se dibujó sola. La dibujó quien armó el tracklist, quien hizo las llamadas, quien decidió que en la foto del linaje estuvieran 3 hijos, un hermano y hasta un amigo fallecido del abuelo, pero no el primogénito. Cuando metes en el homenaje a Vicente Fernández, que en paz descanse, y dejas fuera a tu hijo, que está vivo y que además acaba de demostrar que sabe cantarle al abuelo a caballo, estás diciendo algo. Estás diciendo que en tu mapa de la herencia cabe más un ícono ajeno y querido que tu propio hijo mayor, porque el 4 de junio, Emiliano Aguilar estrenó su propia versión de Un puño de tierra, y no la estrenó de cualquier forma, la grabó a caballo, vestido de charro, en el estilo más puro y más reconocible de don Antonio Aguilar. El nieto que quedó fuera del disco homenaje agarró una de las canciones insignia del abuelo, se puso el traje de charro que era la estampa del viejo, se subió a un caballo como el viejo y le rindió su propio tributo, solo, por su cuenta, sin sello familiar, sin la maquinaria de la dinastía, sin que nadie de la casa Aguilar lo pusiera ahí. Imagina la escena, porque vale la pena verla en detalle. Un muchacho que se hizo rapero, que construyó su identidad en un género urbano, lejísimos del mariachi y de la charrería, decide para este gesto vestirse exactamente como su abuelo, el sombrero, el traje de charro, el caballo debajo, la postura del jinete cantor que paseó ese mismo cuadro por las plazas de toros de México durante décadas. Es un muchacho que pudo elegir cualquier forma de existir, y para reclamar su lugar en la sangre, Aguilar eligió la más antigua, la más del abuelo, la que nadie podría discutirle, como diciendo, sin decirlo, esta estampa también es mía, esta sangre también corre por mí, este abuelo también es el mío. Y mira qué canción eligió, Un puño de tierra, una de las más conocidas de don Antonio. Sí, pero fíjate de qué habla. Habla de que al final del camino nadie se lleva nada más que un puño de tierra. Habla de disfrutar la vida porque la riqueza, los bienes, los apellidos, todo se queda aquí cuando uno se va. De toda la obra del abuelo, el nieto excluido eligió justo la canción que dice que el dinero y las posesiones no valen nada frente a la muerte. Puede ser casualidad. O puede ser el mensaje más afilado de toda esta historia, mandado sin una sola palabra de reclamo, solo cantando lo que el abuelo cantaba. Porque mientras la dinastía monta un disco que es, entre otras cosas, una declaración de quién hereda qué, el hijo de afuera se pone a cantar que al final nadie hereda nada más que un puño de tierra. Si eso fue intención, es de las respuestas más elegantes que se han visto en este tipo de pleitos. Deja que eso aterrice, porque es la imagen que vuelve hueca toda la frase del amor parejo. Tienes por un lado el disco oficial de la dinastía, Que Viva Antonio Aguilar, con Pepe, con Ángela, con Leonardo, con el tío Antonio Jr., vendido con la idea de la familia unida que le canta al patriarca. Y tienes por el otro lado a Emiliano, el ausente, el que no fue llamado, montándose en un caballo para cantarle al mismo patriarca con la canción más suya de todas y con el traje que lo definía, el nieto excluido reivindicando al abuelo desde afuera, la sangre que no entró en el cuadro oficial demostrando que también es sangre, que también sabe lo del abuelo, que también es heredera de esa tradición a caballo. Si don Antonio mirara las dos cosas al mismo tiempo, el disco de los suyos adentro y el caballo del nieto que dejaron afuera, ¿qué pensaría? Esa es la pregunta que se le queda a uno clavada. Y aquí la frase de Pepe se vuelve casi irónica. A los 5 los amo, contó al perro. Pero el hijo que tuvo que homenajear al abuelo por su cuenta, a caballo, porque no estaba en el disco familiar, ese hijo, en los hechos,
Parece amado de una manera distinta a la de los que sí entraron en la foto. No vamos a decir que Pepe no lo quiere, porque no podemos leer el corazón de nadie y no nos consta. Lo que sí nos consta es la diferencia de trato visible. A dos hijos los pones en el homenaje al abuelo, al yerno le explicas la ausencia y le guardas lugar, al hijo mayor lo dejas fuera y te quedas callado. Y luego sales a decir que el amor es parejo. El amor podrá ser parejo en el sentimiento, eso solo Pepe lo sabe, en los hechos, en lo que se ve, en lo que queda grabado. El trato fue desigual. Y la gente no es tonta. La gente ve el disco, ve el caballo, ve la frase, oye la explicación que sí hubo para el yerno, nota el silencio que hubo para el hijo y saca su propia cuenta. Volvamos a ese silencio, porque ahora pesa el doble. Después del estreno del caballo de Emiliano, después de sus entrevistas, después de toda la conversación pública sobre la ausencia, Pepe tuvo la oportunidad perfecta, el 16 de junio, frente a Paola Rojas, de aclararlo. Tenía el micrófono, tenía la cámara, tenía la pregunta servida en bandeja, porque el tema ya estaba en boca de todos. Pudo decir, miren, Emiliano no está en el disco por esto. Pudo decir, lo invité y prefirió su propio proyecto. Pudo decir tenemos diferencias, pero lo amo y la puerta está abierta, igual que dijo en otras entrevistas que la puerta sigue abierta. Pudo, por lo menos, hacer con su hijo lo que ya había hecho con su yerno, darle una explicación y un guiño hacia adelante. En cambio, eligió la frase comodín, a los 5 los amo, una generalidad cariñosa que no nombra a nadie en específico, que no explica ninguna ausencia, que suena bien y no compromete a nada. Y eso, para mucha gente, fue lo que terminó de no cuadrar, porque el amor de verdad, el parejo, el del corazón, normalmente se atreve a nombrar, dice el nombre del hijo con el que está peleado y aún así lo reconoce. El amor que solo funciona en plural, el de a todos por igual sin mirar a los ojos a nadie en particular, es el amor más cómodo y el más fácil de proclamar en una entrevista. No cuesta nada decir los amo a todos. Cuesta mucho más decir a Emiliano, mi hijo mayor, lo amo, aunque hoy no esté en mi disco y aunque estemos distantes. Esa frase Pepe no la dijo, dijo la otra, la de los 5, la del perro. Y ya vimos que para hablar de ausencias sí sabe, porque la de Nodal la explicó completita. ¿Es un padre dolido al que malinterpretan? ¿O es un papá que cuida la postal y deja a un hijo fuera del cuadro? Esa es la pregunta grande, la que de verdad divide, y por eso va aquí, donde ya tienes todos los elementos. Piénsala antes de responder, porque las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Se puede estar dolido y aún así cuidar la imagen. Se puede amar a un hijo y aún así dejarlo fuera de un disco. La contradicción que estamos señalando no pasa por si ama o no ama a su hijo, porque eso no nos toca juzgarlo, y solo Pepe lo sabe. Pasa por la distancia entre lo que se proclama en voz alta y lo que se ejecuta en silencio. Pepe proclamó amor a los 5. Pepe ejecutó un homenaje sin el primogénito y sin explicarlo, mientras sí explicaba todo lo demás. Entre esas dos cosas hay un hueco, y en ese hueco cabe entero Emiliano a caballo, cantándole al abuelo que también es suyo. Hagamos memoria de la cronología completa, porque puesta en fila es demoledora. 1992 nace Emiliano, hijo de Pepe y Carmen Treviño. Separación temprana, el niño crece en Tijuana con los abuelos maternos, lejos del papá. Llegada de Annelies, según Emiliano cambian las cosas y no para bien. Boda de Ángela con Nodal, que Emiliano se entera por internet. Reclamos públicos del hijo, que dice haber buscado a su papá sin ser recibido. 28 de mayo de 2026, sale el disco Homenaje al abuelo sin Emiliano. 4 de junio, Pepe explica por qué Nodal no está, pero nada de Emiliano, y ese mismo día Emiliano estrena su Un puño de tierra a caballo. 16 de junio, Pepe dice que ama a sus 5 hijos por igual y que el disco sale del corazón. Esa última fecha es la única nueva. Todo lo demás ya había pasado. Lo que hizo la frase del 16 fue volver a encender una conversación que llevaba semanas ardiendo y volverla a encender de la peor manera posible, porque al hablar de amor parejo sin explicar la ausencia, prácticamente invitó a todo el mundo a hacer la resta. Y mira, hay que decirlo sin maquillaje, porque ser crítico no es ser injusto. Hay una lectura generosa para Pepe, y es justo ofrecerla.
Es verdad que Emiliano hace rap y que el disco era de ranchera pura, así que artísticamente podía no encajar. Es verdad que Pepe dijo que varios artistas se quedaron fuera por temas de calendario y de discos propios. Es verdad que en otras entrevistas Pepe ha dicho que la puerta sigue abierta para su hijo, que lo quiere, que ha intentado acercarse y que él se cuenta como el papá al que le arrebataron al niño. Quizá las diferencias vienen de cosas privadas que ni a Pepe ni a Emiliano les toca ventilar en televisión. Quizá el muchacho prefirió construir su carrera lejos de la sombra del papá precisamente para que nadie dijera que llegó por el apellido. Todo eso es posible. Y si algún día Pepe explica la ausencia de Emiliano con la misma claridad con que explicó la de Nodal, con nombres, con fechas, con una invitación rechazada o aceptada, la lectura cambia y este canal será el primero en decirlo. Pero hoy, con lo que hay sobre la mesa, lo que se ve es un homenaje familiar sin el hijo mayor, un hijo mayor que tuvo que homenajear al abuelo por su cuenta a caballo, un padre que explicó con cariño la ausencia del yerno y guardó silencio sobre la del hijo, y ese mismo padre saliendo después a decir una frase tierna que no aclara nada. Con esos elementos, la cuenta no cuadra. Y no la hacemos cuadrar nosotros a la fuerza. La descuadra Pepe solo, con sus propias palabras y sus propias decisiones. Hay algo más que conviene nombrar antes de cerrar, y es qué fue lo que de verdad pidió Emiliano en todo este tiempo. Si repasa sus declaraciones, el muchacho no anduvo reclamando dinero. No salió a pedir una herencia, ni un porcentaje, ni un puesto en la empresa familiar. Lo que reclamó una y otra vez fue otra cosa, más barata y más difícil a la vez. Reclamó ser reconocido, ser nombrado, ser tratado como uno más de los hijos y no como el que se ve de vacaciones. Cuando dice que lo dejaron a un lado, cuando cuenta que fue a buscar a su papá y no lo recibió, cuando se entera por internet de la boda de su hermana, lo que está describiendo es una sed de pertenecer. Y la respuesta de la dinastía, hasta ahora, ha sido un disco sin él y una frase que lo amontona con los demás sin decir su nombre. Le pidió a su papá que lo viera. Su papá salió a la tele a decir que los ama a todos, que es justo la forma de seguir sin verlo a él en particular. La frase del 16 de junio, por eso, cayó en terreno minado. Mucha gente que la escuchó no la recibió como una ternura, la recibió con una ceja levantada, porque ya conocían la historia. Ya sabían lo del disco, ya habían visto el caballo de Emiliano, ya habían oído al hijo contar su versión. Y entonces, cuando el papá apareció contando hasta al perro, la reacción no fue, ¡ay, qué lindo! Fue, a ver, espérame tantito, ¿cómo que los 5? La frase que en otro contexto habría sido un momento simpático de promoción, en este se volvió la chispa que reactivó toda la conversación sobre el hijo ausente. Pepe quiso vender unidad. Lo que reactivó fue el recordatorio de la fractura. Y eso también es responsabilidad de quien elige las palabras. Pongamos el último clavo en la mesa, porque cierra el arco de todo lo que abrimos al principio. Al inicio te dije que Pepe había soltado dos frases el 16 de junio, la del amor a los 5 y la de que el disco sale del corazón y no de la estrategia. Hemos pasado todo el video con la primera. Volvamos a la segunda, porque es la que lo retrata mejor. Un hombre que controla la imagen de su dinastía con precisión quirúrgica, que llamó uno por uno a 14 artistas, que le hizo la pista a su yerno, que metió a su hermano y a un cantante fallecido en el homenaje, que eligió focus track y campaña. Ese hombre dice que ahí no hubo estrategia, que todo salió del corazón. Y uno se pregunta si el corazón, en la Casa Aguilar, también lleva agenda de mercadotecnia. Porque un corazón sin estrategia habría encontrado un lugar para el hijo mayor en el homenaje al abuelo, o por lo menos una explicación pública igual de cuidada que la que tuvo el yerno. Hay un detalle más que aprieta este punto. Pepe también dijo que el disco no persigue fines lucrativos, que no lo hizo por dinero, que el destino de las ganancias ni siquiera estaba definido, que todo era por honrar la memoria de su padre. Y suena precioso. El problema es que cuando un proyecto se presenta como un acto puro de amor, desinteresado, salido solo del corazón, la vara con la que se mide sube. Porque si esto no fue por dinero ni por estrategia, si fue solo por amor al padre y a la familia, entonces la ausencia del hijo mayor pesa todavía más. En un disco hecho por negocio, uno entiende que se elija a los que venden, pero en un disco hecho por puro amor familiar, hecho para honrar al abuelo y mantener viva su sangre, ¿qué explicación queda para dejar fuera a un nieto directo?
Mientras más insiste Pepe en que esto salió del corazón y no del bolsillo ni del cálculo, más difícil se vuelve justificar por qué el corazón no alcanzó para incluir, o al menos para nombrar, a Emiliano. Lo que vimos fue otra cosa, un proyecto impecablemente armado, una ausencia silenciada y una frase de amor en plural lo bastante general para no tocar la herida. Y hay algo en toda esta historia que la audiencia de este canal conoce muy bien, porque es una historia profundamente mexicana. El hijo del primer matrimonio que se queda en otra ciudad. El papá que rehace su vida, forma una nueva familia, tiene hijos nuevos, y de a poco el primero va quedando en la orilla. La madrastra que llega y reacomoda los afectos de la casa. El medio hermano o la media hermana que crece con todos los reflectores mientras el mayor crece a la distancia. Las nietas que el abuelo no conoce porque entre los adultos hubo pleito. ¿Cuántas familias mexicanas tienen su propio Emiliano? ¿Cuántas sobremesas se han pasado hablando del hijo que dejó de venir, del que se sintió hecho a un lado, del que cantó por su cuenta porque en la fiesta familiar no le dieron micrófono? Por eso esta historia pega tan hondo. Va mucho más allá del chisme de una dinastía famosa. Es un espejo de algo que muchísima gente vivió en su propia casa. Y cuando el papá rico y famoso sale a decir en la tele que ama a sus 5 por igual, con todo y perro, mientras al hijo del primer matrimonio lo dejó fuera del homenaje al abuelo, mucha gente no está juzgando solo a Pepe Aguilar, está acordándose de su propio papá, de su propio hermano, de su propia herida. Esa es la razón de fondo por la que una frase tan chiquita levantó tanta polvareda. Y lo más desconcertante de todo es lo barato que habría sido cerrar la herida, al menos en lo público. A Pepe no le pedían que metiera a Emiliano a fuerza en un disco de rancheras y el muchacho hace rap. No le pedían un milagro de reconciliación instantánea frente a las cámaras. Le bastaba con una frase, una sola, decir su nombre. Decir Emiliano, mi hijo mayor, no está en el disco por estas razones, pero lo quiero y lo reconozco como parte de esta familia. Eso es todo. La misma cortesía que tuvo con su yerno, aplicada al hijo de su propia sangre. Y ni siquiera eso. Eligió el plural cómodo, el amor a los 5, el chiste del perro. Cuando tienes el micrófono, la cámara y la pregunta servida, y aún así esquivas el nombre del hijo ausente, el silencio deja de parecer descuido. Empieza a parecer decisión. La frase del amor a los 5 va a seguir circulando porque es simpática y porque tiene al perro de por medio, y la gente la va a compartir como una ternura. Pero ya que la viste de cerca, con la foto del disco al lado, con el caballo de Emiliano enfrente, con la explicación que sí hubo para Nodal y con el silencio que hubo para el hijo, esa misma frase suena distinta. Suena a un hombre que prefiere contar hasta al perro antes que explicar por qué uno de sus 4 hijos no entró en el homenaje a su propio padre. El amor, dijo, es para los 5. La foto, en cambio, la hizo sin uno. Y entre el amor que se dice y la foto que se hace, cada quien que saque su cuenta. Yo ya saqué la mía, ahora quiero la tuya. Dime en los comentarios si para ti esa frase fue ternura de papá o fue el abrazo más estratégico que dio Pepe Aguilar en mucho tiempo. Y dime también qué crees que estaría pensando don Antonio si pudiera ver al mismo tiempo el disco de los suyos adentro y el caballo del nieto que se quedó afuera, porque esta historia de los Aguilar todavía tiene cuerda para rato. El disco sigue sonando, Emiliano sigue cantando por su lado, y la próxima vez que alguno de los dos abra la boca, la cuenta puede volver a moverse. Tú quédate cerca, que aquí la vamos a seguir sacando con nombres, con fechas y sin maquillaje.